Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Tenemos lo más destacado del primer y último debate entre DeSantis y Crist de cara a las elecciones a gobernador por Florida. Los encuestadores demócratas están preocupados ante las elecciones de mitad de mandato y por centrarse en los temas equivocados. ¿Cuáles son los temas más importantes que dejaron de lado? Tratando de reclutar espías en suelo estadounidense, China sobornó a quien resultó ser un agente doble que trabajaba para Estados Unidos. Ante las acusaciones del Kremlin de que Ucrania conspira para usar una bomba sucia, Estados Unidos da sus razones de por qué considera como falsa tal acusación. Anoche hubo un debate en Florida. El gobernador Ron DeSantis se enfrentó a su oponente demócrata Charlie Crist. Los dos candidatos a gobernador discutieron sobre temas como aborto, inmigración ilegal, crimen, educación y órdenes de vacunación. Tenemos más sobre su primer y único debate antes de las elecciones de mitad de mandato. El debate del lunes comenzó ferozmente y no decayó. Sé que Charlie está interesado en hablar de 2024 y de Joe Biden, pero quiero dejar las cosas muy claras. El único viejo burro y desgastado que quiero poner a pastar es Charlie Crist. A pesar que Crist cuestionó a DeSantis en repetidas ocasiones sobre si se comprometería a un mandato completo en caso de ser reelegido, el gobernador en funciones no dijo si se iba a presentar a la presidencia en 2024. ¿Sí o no, Ron? ¿Cumplirás un mandato completo de 4 años si eres reelegido gobernador de Florida? No es una pregunta difícil, es una pregunta justa. Él no te lo dirá. Crist es un excongresista que renunció en agosto de este año, fue fiscal general de Florida de 2003 a 2007 y gobernador de Florida como republicano de 2007 a 2011, antes de cambiar de partido. Se atrincheró en temas como el aborto y la inmigración, ridiculizando a DeSantis por enviar a los inmigrantes ilegales fuera del estado y acusándolo de no querer solucionar el problema. Se puede cambiar la política y hacer lo correcto para asegurar la frontera teniendo una reforma migratoria integral. Eso es lo que voté en el Congreso. Cuando tú estabas en el Congreso, no lo hacías porque querías mantener ese tema vivo. Quieres tenerlo como un asunto de división y quieres hacer trucos políticos como los que hiciste con los dólares de los contribuyentes de Florida. DeSantis defendió sus acciones diciendo que la frontera estaba en mucho mejor estado en enero de 2021. Es triste que se llegue a esto, pero lo que hicimos puso este tema en primer plano. Creo que tenemos que reinstaurar permanecer en México y creo que tenemos que asegurar la frontera porque el fentanilo está absolutamente fuera de control. Los dos también discutieron sobre educación y la teoría crítica de la raza en las aulas, así como las órdenes de vacunación por COVID-19 en las escuelas. DeSantis afirmó su oposición a que se obligue a los estudiantes a vacunarse y dice que mientras sea gobernador no sustituirá los derechos de los padres. Charlie Crist quiere obligar a los estudiantes a ponerse la vacuna de COVID. Aprobamos una ley para evitarlo. Se opuso a la ley cuando la hicimos. Creo que es una decisión de los padres y que es un error obligar a estos niños. Y mientras yo sea gobernador, como padres, ustedes tendrán la potestad de tomar esa decisión. Ambos candidatos dicen que apoyarían la pena de muerte para los tiradores escolares como el de Parkland. Crist está actualmente por detrás de DeSantis en las encuestas para gobernador. Varios encuestadores demócratas expresan su alarma sobre las perspectivas de su partido de cara a las elecciones de mitad de mandato. Tenemos más detalles sobre sus preocupaciones. Varios encuestadores y analistas demócratas expresan su preocupación por el hecho de que su partido se centró en los temas equivocados de cara a las elecciones de mitad de mandato. Históricamente, el partido del presidente tiende a perder escaños en el Congreso en las elecciones intermedias. Ahora mismo, los demócratas controlan tanto la Cámara de Representantes como el Senado, pero no por mucho. Un encuestador demócrata que trabajó en las campañas presidenciales del expresidente Barack Obama dijo el lunes a The Hill: hace un mes parecía que los demócratas no solo iban a mantener el Senado, sino que la pregunta era si iban a ser capaces de conseguir 2 escaños más. Ahora creo que la esperanza es simplemente aguantar. Una gran preocupación es que los demócratas se concentraron demasiado en el aborto y no lo suficiente en la economía. La inflación sigue siendo la más alta de los últimos 40 años, con un aumento de los precios del 8.2% en septiembre. El director general de una empresa de relaciones públicas dijo a NBC News que, según sus palabras, los demócratas tienen que despertar a la realidad política y centrarse en la inflación y en la ansiedad económica, que son los temas que más importan a los votantes.
Los republicanos critican a la administración Biden y a los demócratas por adoptar políticas económicas de izquierda, por ejemplo, atacando a la industria petrolera y apoyando los cierres relacionados con el COVID-19 que obligaron a muchas empresas a cerrar. Pero el presidente Biden argumentó el lunes que una victoria del Partido Republicano en la Cámara de Representantes o en el Senado supondría un retroceso para las familias estadounidenses. Los demócratas están construyendo un mejor Estados Unidos para todos con una economía que crece de abajo hacia arriba, del centro hacia afuera, donde a todos les va bien. Los republicanos están duplicando su mega economía de goteo maga que beneficia a los muy ricos. Le falló al país antes y le fallará de nuevo si ganan. Sin embargo, Ford O'Connell, encuestador del Partido Republicano, dijo a The Hill que los candidatos republicanos solo necesitan centrarse en dos cosas para seguir siendo relevantes: el dinero y la familia. En su opinión, si los republicanos hacen eso, ganarán este año y en 2024. Dijo que eso es porque los demócratas no parecen cambiar su enfoque. El Departamento de Justicia denunció a China por sobornar a un empleado del gobierno estadounidense, pero el intento de robar secretos fracasó cuando el empleado resultó ser un doble agente. Aire Estado de Antidí nos tiene más información. El Departamento de Justicia y el FBI anunciaron cargos para 3 casos importantes en los que se acusa al régimen chino de obstruir la justicia y socavar las libertades aquí en Estados Unidos. Escuchemos lo que el director del FBI, Christopher Wray, dijo en una conferencia el día de ayer. En estos 3 casos, y francamente, en otros cientos de ellos, encontramos que el régimen chino está amenazando las normas democráticas establecidas y el Estado de Derecho, al igual que trabajan para socavar nuestra seguridad económica y los derechos humanos fundamentales, incluyendo los de los americanos. Según el Departamento de Justicia, en uno de los casos, 2 oficiales de inteligencia que trabajaban para el Partido Comunista Chino se acercaron a un empleado del gobierno estadounidense. El objetivo era obtener información secreta sobre los cargos contra Huawei, una importante empresa de telecomunicaciones china. Los agentes del PSC sobornaron al empleado y recibieron documentos creyendo que tenían lo que querían, pero todo se revirtió. El informante le dio un giro al guión de los acusados al no trabajar para ellos, sino para el equipo americano. Por supuesto, los documentos eran falsos. Aquí está el fiscal general Merrick Garland hablando de ello. El gobierno de China trató de interferir con los derechos y libertades de las personas en Estados Unidos y socavar nuestro sistema judicial que protege esos derechos. No tuvieron éxito. Y en otro caso, varios oficiales de inteligencia del PSC fueron acusados de tratar de robar tecnología sensible a los Estados Unidos utilizando la fachada de un instituto académico. También se les acusa de interferir en protestas aquí, lo que, según Garland, ha sido una vergüenza para el gobierno chino. Y en el tercer caso, un grupo de 7 personas acosó y amenazó durante años a un ciudadano estadounidense naturalizado. Los acusados amenazaron a la víctima. Le dijeron literalmente: vuelve y entrégate, es la única salida. Y dijeron que serían, cito, una desgracia interminable para la víctima y su hijo por defenderse. La secretaria de prensa mencionó que Estados Unidos está dispuesto a cooperar con China en áreas como el cambio climático, añadiendo que es importante mantener las conversaciones entre ambos países. Informando desde Washington, D.C., Iris Tao, NTD Noticias. Si tiene champú seco, es posible que tenga que tirarlo. Se retiraron del mercado varias marcas debido a los niveles potencialmente elevados de una sustancia química llamada benceno, que puede causar cáncer. Unilever emitió el retiro voluntario de una larga lista de productos. Para ser claros, según una evaluación independiente de los riesgos para la salud, no se espera que el nivel de benceno detectado en estos productos retirados del mercado causen problemas de salud adversos, incluso con una exposición diaria, y Unilever no recibió informes de ningún problema, pero la empresa los retira por precaución. Encontrará una lista completa de los productos retirados en el sitio web de la FDA. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre la acusación del Kremlin a Ucrania sobre conspirar para utilizar una bomba sucia con la intención de culpar a Rusia de su detonación. Ya regresamos. A América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Nós estamos cercados de bandeiras vermelhas.
Las preguntas me parecieron demasiado importantes para ignorarlas. Temos outras poucas potências de olho no Brasil. ¿Qué intereses extranjeros hay en esta disputa? Há riscos de ataques de diversas formas y origens. Quise llegar a la verdad de estos hechos y de lo que significa. Virtually every country in Latin America is now going down the Sao Paulo Forum Road, the Workers' Party model. Isso acaba por transformar esses países em narco-estados. É o último bastião da América do Sul. Se cair o Brasil, é perigo muito grave para todas as Américas. One of the most critical elections in world history. It's not just about Brazil. This is about the entire Latin America. This is about the entire Western Hemisphere. And if the Western Hemisphere falls, that's a communist world. So that's the short answer. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. El Kremlin acusó a Ucrania de conspirar para utilizar una bomba sucia con la intención de culpar a Rusia de su detonación. Estados Unidos rechazó la afirmación por considerarla falsa. Estados Unidos y otros países occidentales acusaron al presidente ruso Vladimir Putin de conspirar para escalar las acciones en Ucrania con el pretexto de que Moscú cree que Kiev utilizará una bomba sucia, un dispositivo con material nuclear. Esto se produce tras la afirmación del Ministerio de Defensa ruso de que Ucrania planea utilizar una bomba sucia para aterrorizar a la población local y aumentar el éxodo de refugiados a Europa, al tiempo que pinta a Rusia como una amenaza nuclear. Conocemos el historial del Kremlin. Cuando se trata de ese tipo de afirmaciones, rechazamos la acusación evidentemente falsa de que Ucrania se está preparando para utilizar una bomba sucia en su propio territorio. Scott Roker, de la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear, dice que el uso de una bomba sucia no supone ninguna ventaja en el campo de batalla y que no cambiaría el curso de la guerra. Lo veo más bien como un pretexto para dar algún paso en la escalada de la guerra por parte de Rusia en caso de que ocurra algo. No veo ninguna razón por la que Ucrania quiera utilizar una bomba sucia en esta guerra. Una bomba sucia utiliza explosivos convencionales para propulsar materiales radiactivos. Estos materiales se utilizan en la investigación médica y pueden encontrarse en casi todos los países. Sin embargo, las bombas tendrían una explosión relativamente pequeña y probablemente causarían pocas muertes o enfermedades graves si es que las hay. Realmente no son ideales para el uso en el campo de batalla. Son más bien un arma psicológica cuando se trata de asustar a la gente, de intimidarla. Nunca se registraron ataques con bombas sucias. Sin embargo, hace 2 décadas hubo 2 intentos fallidos en la provincia rusa de Chechenia. Durante la pandemia se observaron retrocesos históricos en el progreso académico de los escolares. El llamado Boletín de Calificaciones de la Nación muestra un descenso récord en matemáticas y mejoramiento de lectura. La Evaluación Nacional del Progreso Educativo, conocida como el Boletín de Calificaciones de la Nación, examinó este año a cientos de miles de alumnos de 4º y 8º grado en todo Estados Unidos. Era la primera vez que se realizaba la prueba desde 2019. Se considera el primer estudio representativo a nivel nacional del impacto que tuvo la pandemia en el aprendizaje. Se descubrió que en todo el país los puntajes de matemáticas tuvieron la mayor disminución en la historia de la prueba, que comenzó en la década de 1960. Casi 4 de cada 10 alumnos de 8º grado no lograron comprender los conceptos matemáticos básicos. Los puntajes en lectura cayeron a niveles de 1992 y ni un solo estado experimentó una mejora notable en los puntajes medios de sus pruebas. Jonathan Butcher es el miembro de Will Skillman en la Fundación Heritage y dice que el cierre prolongado de escuelas afectó significativamente a este declive histórico y que esto pudo haberse evitado.
No es solo que los alumnos se hayan alejado de la fórmula de escolarización tradicional que tuvieron durante muchos años. También se trata de que algunos distritos y, en particular, los sindicatos de profesores y grupos de intereses especiales evitaron que los profesores y estudiantes volvieran al aprendizaje en persona, cuando la ciencia y las familias e incluso los funcionarios del distrito habían decidido que era seguro hacerlo. Dice que, por otro lado, las escuelas católicas no vieron ningún descenso o solo un ligero descenso en matemáticas de octavo grado, obteniendo una puntuación mucho mejor que la media. Las escuelas católicas en un 90% estuvieron abiertas durante la pandemia. Las escuelas privadas fueron las primeras en regresar al aprendizaje en persona. Al hacerlo, básicamente ahorraron a los estudiantes un año de aprendizaje. El secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, dice que las escuelas tienen que asegurarse de usar los miles de millones de dólares que recibieron en financiación del paquete de ayuda por COVID aprobado en 2021, algo con lo que Butcher está de acuerdo. Estamos hablando de $200 millones que dieron a los distritos como dinero de alivio por la COVID, para tener alrededor de 140 a 150 mil millones desde la primavera pasada que no se utilizó. Ciertamente deberíamos preguntarnos, un minuto, si era tan esencial que los distritos tuvieran ese dinero para evitar estos resultados que acabamos de ver, ¿por qué no lo usaron? El secretario Cardona dice que se trata de una seria llamada de atención para reforzar los esfuerzos en materia de educación. Un juez decidió que una pastelera que se negó a diseñar un pastel de boda del mismo sexo no tendrá que traicionar sus creencias religiosas. La decoradora de pasteles se enfrentaba a una posible orden judicial que la habría obligado a hacer el pastel. Nos habla el abogado principal del caso. Una corte de California falló a favor de una pastelera que se negó a hacer un pastel de boda para una pareja de lesbianas porque violaba sus creencias cristianas. Si el juez no hubiera fallado a su favor, estaría obligada a hacer pasteles de bodas para personas del mismo sexo. Creo que es importante tener en cuenta que la Corte no está diciendo que no hay que servir a los homosexuales. Esa es la forma en que la oposición quiere darle la vuelta. Hablamos con Charles Lemandry de la Sociedad Thomas More. Fue el abogado principal de Kathy Miller, la pastelera que se negó a hacer el pastel de boda del mismo sexo, alegando su fe. Es alguien a quien se le pide que exprese un mensaje a través de su trabajo. Así que no se puede no servir a los homosexuales, al igual que no se puede no servir a una persona de una determinada religión o de una determinada raza. En un restaurante o en cualquier otro lugar hay que hacerlo. Por supuesto, una ley protege eso, pero cuando se trata de hablar, no puedes obligar a alguien a decir un mensaje con el que no está de acuerdo, y eso incluye la creación de una obra artística. Según las leyes antidiscriminatorias de California, la Corte sostuvo que no era discriminatorio que Miller siguiera su conciencia. Tenía derecho a negarse a hacerlo, ya que había otro pastelero que estaba encantado de hacer pasteles para esas bodas. Lemandry dijo que cuando se supo la noticia, la pareja recibió el pastel de boda gratis y se convirtieron en celebridades en la comunidad gay. Nuestro cliente, en cambio, recibió cientos de llamadas telefónicas muy negativas. Enviaban pornografía gay a sus ordenadores. 3 de sus empleados renunciaron en las primeras 2 semanas debido a las amenazas. Uno de sus empleados fue atacado cuando salía del negocio por la noche, justo después de recibir avisos de que no serían atacados. Así que fue una experiencia horrible para la cliente durante 5 años, pero sintió, por una cuestión de conciencia, que tenía que llevar esto hasta el final, no solo por sus propios derechos, sino por los de todos los estadounidenses. Continuó diciendo que este caso es un ejemplo que muestra a la gente que tiene que defender sus derechos. El estado de Texas se ha convertido en un campo de acalorados conflictos relacionados con la comunidad LGBTQ, los niños, ideologías políticas divergentes y otras diferencias culturales. Tenemos más información. La organización sin ánimo de lucro Proteger a los Niños de Texas organiza protestas contra determinados eventos con los que no está de acuerdo, como los almuerzos con drag show y los actos de recaudación de fondos organizados por iglesias para los jóvenes LGBTQ. El grupo dice que su misión es proteger a los niños de Texas de lo que llama la agenda dañina de la izquierda política. Lo comparan con cosas como la teoría crítica de la raza o los procedimientos de modificación de género en menores. Dicen que la izquierda política ha declarado la guerra a los valores tradicionales y ha hecho de los niños su campo de batalla.
La fundadora de Proteger a los Niños de Texas, Kelly Nieder, organizó una protesta el 13 de octubre en un evento en la ciudad de Frisco, Texas. Mi organización ha protestado contra estos eventos del orgullo y estos espectáculos de drag para niños porque no creemos que estos eventos puedan ser aptos para niños. Son inherentemente sexuales. Y cuando hay eventos como este y afirman que no va a haber un espectáculo drag dentro, bueno, sigue siendo un evento del orgullo y están celebrando sus preferencias sexuales. Entonces, ¿cómo puede ser eso apropiado para los niños? Uno de los manifestantes explicó su presencia. Estoy en contra del adoctrinamiento de los niños. Simple y llanamente. ¿Quieres ser gay? Genial. Ponte las pilas. Los niños son inocentes, son moldeables e influenciables. Algunos manifestantes acusaron a los asistentes de manipular a los niños con este tipo de eventos, y algunos gritaron a los asistentes que entraban y salían del evento del orgullo. Un asistente al evento reaccionó a las protestas. Sí, me gustaría que no lo hicieran, pero están aquí. Solo intentamos ignorarlos y divertirnos, disfrutar de estar aquí con nuestros amigos. Unos días después del acto en Frisco, los manifestantes se reunieron en la Universidad de Houston. Allí, el comentarista conservador Matt Walsh habló y proyectó su película ¿Qué es una mujer?, un documental estadounidense sobre cuestiones de género y transexualidad. Ripken Davis dijo que se manifiesta habitualmente con la organización anarquista The Space City. En mi familia hay mucha gente que es transfóbica, que siente odio hacia quienes no se identifican con su género biológico. Y estoy aquí para mostrar mi apoyo a los LGBTQ, a la comunidad trans. Los procedimientos y la cirugía transgénero se han convertido en un tema candente en la escena política reciente. Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron en agosto el proyecto de ley llamado Proteger la inocencia de los niños. Su objetivo es prohibir numerosos procedimientos médicos para menores. Entre ellos se encuentran los bloqueadores de la pubertad y ciertas cirugías que permiten a las personas alterar su cuerpo. Mientras tanto, la Clínica de Salud Transgénero de Vanderbilt en Nashville anunció recientemente que había suspendido las cirugías transgénero para menores de edad mientras busca el asesoramiento de expertos clínicos. Ahora vamos a un breve corte, pero antes quiero recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español, active la campanita para recibir las notificaciones y suscríbase a Epoch TV ingresando a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. El Pentágono publicó su informe anual sobre suicidios en las Fuerzas Armadas. Las cifras son esperanzadoras, pero siguen siendo parte de una tendencia a la alza en los últimos 10 años. Tenemos la historia. El informe del Pentágono sobre suicidios en el ejército muestra que 519 militares se quitaron la vida en 2021. Eso es 63 menos que en 2020, cuando 582 miembros del servicio se suicidaron. Aunque la disminución parece alentadora, las cifras forman parte de una tendencia al alza de los suicidios en los últimos 10 años entre los militares en servicio activo.
La psicóloga doctora Jean Cirillo explicó que las experiencias de alto estrés pueden tener no solo un efecto psicológico duradero, sino también un efecto fisiológico. Se trata de personas que pasaron por un estrés militar de larga data, día tras día, estando en las trincheras, sin saber cuándo van a caer en una mina terrestre y sin poder dormir, a menos que escuchen helicópteros por encima, porque esa es su única protección. Su cerebro es diferente del llamado cerebro normal, que no tuvo este tipo de trauma. Y dijo que estas diferencias pueden verse en los escáneres cerebrales. Cirillo explicó que los militares activos que decidan buscar ayuda para sus problemas mentales deberían poder desahogarse a diario con consejeros y terapeutas licenciados, sin ningún prejuicio, sin tener que estar de baja y sin tener que perder sus armas de fuego. Mucha gente siempre intentó ocultar los problemas de salud mental. Sin embargo, cuando alguien tiene que responder a una situación de emergencia, a menudo sí acuden a asesoramiento por propia voluntad, o si se lo envían, le quitan su arma de fuego, lo quitan del servicio activo, que es exactamente lo contrario de lo que quieren. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, parece adoptar un enfoque diferente con los militares, como se ve en la página de prevención del suicidio del sitio web del Pentágono. En los momentos difíciles de la vida, todo el mundo necesita tiempo y espacio entre las emociones fuertes y el acceso a elementos letales. Las investigaciones sugieren que el fácil acceso a las armas de fuego aumenta el riesgo de morir por suicidio entre 4 y 6 veces. Así que usa un control de gatillo o una caja fuerte para armas de fuego. Y añadió esto. Desgraciadamente, todavía hay un estigma persistente en torno a pedir ayuda, así que todos nosotros tenemos que dar un paso adelante. Todos podemos escuchar atentamente, todos podemos recordar a nuestros amigos y familiares y colegas que no están solos. Y todos podemos poner de nuestra parte para prevenir el suicidio. Si usted o alguien que conoce está contemplando el suicidio, puede llamar o enviar un mensaje de texto al 988 para conectarse con la línea de vida para el suicidio y la crisis. Durante el Congreso del Partido Comunista Chino, expulsan a un ex líder, el cual es escoltado afuera y a la vista de todo el mundo. Durante la reunión del PSC también se produjo un incidente muy inusual. El sábado, el predecesor inmediato de Xi Jinping, Hu Jintao, fue escoltado fuera de la reunión ante la vista de todo el mundo. Hu Jintao estuvo sentado durante todo el Congreso a la izquierda de Xi Jinping, pero durante la ceremonia de clausura de la reunión fue escoltado misteriosamente fuera del recinto. No está claro por qué fue expulsado. Por lo que se puede ver, Hu pareció resistirse a salir, pero delegados terminan por sacarlo. Este fue un hecho muy inusual, ya que este tipo de acontecimientos son objeto de una meticulosa organización escénica. El video del incidente fue ampliamente compartido en Twitter, pero no pudo verse en las plataformas de redes sociales chinas debido a la fuerte censura. Hu Jintao fue el líder del PSC desde 2002 hasta 2012, inmediatamente antes de que Xi Jinping tomara el mando del partido. Ante lo ocurrido, los medios estatales chinos dijeron que Hu Jintao fue escoltado fuera de la reunión tras sentirse mal. Sin embargo, la comunidad internacional y numerosos analistas no creen del todo esta versión y tienen más que decir. La BBC dijo en un informe que probablemente hay dos razones. Una es que Hu Jintao efectivamente tenga graves problemas de salud que lo llevaron a un estado de malestar repentino. Y la otra razón propuesta es que el incidente forma parte de la política de poder de Xi Jinping en pleno despliegue. La BBC señala que Hu Jintao pudo ser destituido simbólicamente porque representa una época anterior. Por su parte, para el profesor Zhang Tailiang, experto en asuntos de China, por la forma en que caminaba Hu, no parecía sentirse mal. Y agregó, si se sintiera mal, los expertos en salud del partido lo habrían evaluado y le habrían impedido asistir a la reunión. Además, otras personas presentes se hubiesen mostrado preocupadas sin ninguna consecuencia política. Sin embargo, puede verse que otros líderes como Wen Xiaobao, Wang Yang y Hu Chunhua, que trabajaban bajo las órdenes de Hu Jintao, ni siquiera miraron a Hu Jintao durante todo el altercado. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche hora del este por epochtv.com/ES, la plataforma gratuita del Epoch Times en español. Que tengan una excelente tarde.